Hermanos, el apóstol Pablo no es fácil de entender y en la medida de lo posible, si tuviéramos mucho tiempo, iría en el capítulo 6, que es el que nos toca hoy, iría versículo por versículo. Pero prefiero hacer una pequeña introducción y dar una serie de ideas que le he pedido a los jovencitos que me digan sinceramente después si se entendía o no, para que cuando leamos este capítulo y otras partes de esta epístola, de esta carta, sean más fáciles de entender. Si recordáis, cuando estuvimos viendo las pautas de discipulado, una de las cosas que explicamos es que en las escrituras y en la vida existen dos dimensiones, una, digamos, espiritual o celestial y otra física en la cual nosotros nos movemos. Y Pablo, cuando está explicando algunas cosas, hay que tener presente esto, que algunas cosas es en el plano espiritual delante de Dios y otras en el plano físico en este mundo en el cual tú y yo nos movemos. Y, y dejo esto en la recámara para después. Mira, hermano, hay algunos temas recurrentes que Pablo tiene en el capítulo 6 que aparecen en otros capítulos. Y antes de tocar algunos de estos temas recurrentes, me gustaría poder decir que Pablo nos va a dejar claro, especialmente en el capítulo 7, que en nuestro cuerpo, este cuerpo caído con el que todos nacemos, vive algo que se llama pecado. El pecado es algo que está en nuestro cuerpo que nos lleva a ser imperfecto y a hacer las cosas que Dios no quiere. Y eso está desde la caída en el cuerpo de todos los que nacemos, todos los que descendemos de Adán. Así que eso ocurre. Pero ¿qué pasa? Que hay una ley universal que Dios dice que lo que peca tiene que morir. Pecar, la palabra pecado es desviarse. Si tú tienes un coche que cada vez que lo coges, el volante te lleva para donde tú no estás guiando, es seguro que te vas a deshacer de él si no lo puedes reparar. Porque no te sirve, no te sirve. Pues Dios ha determinado que todas las cosas que son contrarias a su carácter, eso es lo que Dios llama pecado, la consecuencia es muerte porque te aleja de él. Y hay algo en nuestro cuerpo que nos lleva a unos instintos, a unos egoísmos y a algunas cosas que nos apartan de Dios. Y tenemos la posibilidad, gracias a Cristo Jesús, de vivir la vida que a Dios le agrada. Entonces aquí tenemos esta dicotomía. Por un lado, nuestro cuerpo que se rebela contra Dios. Por otro lado, tenemos la vida que Dios nos propone en Cristo Jesús. Ahora, ¿dónde viene la batalla y dónde viene el problema? En tu mente y en mi mente, en el corazón. Cuando la Biblia habla de corazón no está hablando de sentimientos normalmente. Se está refiriendo a la parte interna de ti, donde tú decides, donde tú piensas, donde tú sientes también, pero tus emociones, tu pensamiento, tu voluntad, todo eso forma parte del corazón. Ahí está la batalla. Ahí está el problema y ahí está la batalla. ¿Qué pasa? Y estoy diciendo algunos principios que vamos a ver en otros capítulos también de Romanos. Que donde esté tu mente, ahí se va a inclinar tu vida. Si tu mente se inclina hacia las cosas de Dios, la palabra de Dios, los mandamientos de Dios, hacia el carácter de Dios, pues vas remando en esa dirección. Pero si nuestra mente, si nuestro interior pone su apego, sus decisiones y su querer vivir a las cosas de nuestro cuerpo y de la carne, que es donde está el pecado, nos va alejando de Dios. Así que la gran batalla la tenemos aquí. La gran batalla la tenemos dentro de nosotros. Dicho esto, ahora voy a tocar tres ideas principales y recurrentes que están en el capítulo 6 de Romanos y en otros capítulos de Romanos que dice el apóstol Pablo.
La primera la voy a tratar de explicar con un ejemplo. Si tú coges y te dejan en el fondo del mar, hemos cantado algo así, pero lo digo ahora en otro sentido. A ti cogen ahora mismo y te dejan en el mar y te dicen, vete para Nueva York y te dejan en medio del Atlántico, ¿qué es lo que va a pasar posiblemente? Que no sobrevivas porque ni tú ni yo estamos capacitados en nuestra vida natural para poder vivir en el mar, en el agua o debajo del agua. Ahora, ¿qué pasaría si te meten dentro de un submarino y entras debajo del mar? Que no tienes problema. En un submarino puedes ir a través de... En un submarino puedes ir a través del agua, debajo del agua sin ningún problema. Mientras el submarino esté bien, tú vas donde quieras. Y una cosa buena es que con el submarino puedes estar debajo del agua o fuera del agua. ¿A que sí? A ti te da igual que el submarino esté fuera o dentro, pero mientras tú estés dentro del submarino no tienes problema. Bien, estoy diciendo esto porque el apóstol Pablo podría haber puesto el ejemplo del arca de Noé, pero no he querido para que sea todavía más sencillo. El apóstol Pablo habla de que los que estamos en Cristo, Pablo habla de que todos los que hemos sido recibidos por el Señor Jesucristo, es como si el Señor Jesús fuese ese submarino. Pablo lo que te está tratando de decir es que tu vida se une a la vida de Cristo y por tanto el destino y futuro de Cristo es tu destino y tu futuro también. Esa es la maravilla del Evangelio, que cuando nosotros venimos a los pies del Señor Jesús, tu vida se une a la suya. Es como, pongo otro ejemplo para que sea fácil. Los siameses, estos hermanos que nacen unidos por miembros corporales, a donde vaya uno tiene que ir el otro. Eso es lo que dice Pablo que pasa con todos los que estamos en Cristo. Y estoy diciendo esto porque si no hay cosas que no hay manera de entender, o son muy extrañas de entender. ¿Por qué? Porque el itinerario de Cristo es nuestro itinerario y el presente y futuro de Cristo es nuestro presente y nuestro futuro. Ahora, si yo te digo eso, tú me dices, pero Efraín, Cristo está a la diestra del Padre y nosotros no, efectivamente. Tú estás aquí y yo estoy aquí. Pero en el terreno espiritual, y por eso lo que dijimos al principio, nuestra vida ya está escondida con el Señor Jesucristo en Dios. Es un ya, pero todavía no. Es un ya, pero todavía no. Así que en el ámbito espiritual, todos los que tenemos al Señor Jesucristo, el proceso está hecho. Hemos sido rescatados, estamos siendo santificados y tendremos un futuro con el Señor. Ese proceso ya está hecho. Está decretado delante de Dios. Pero ahora vamos al día a día, que eres tú y yo, aquí mientras seguimos con este cuerpo en este mundo físico. En Cristo está todo hecho. Pero ahora, ¿eso cómo se come en el mundo físico? Yo te digo, mira, tú en Cristo Jesús ya has sido salvo y además, creo que alguien lo leyó esta mañana, el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará. Es decir, ya está decretado el proceso. ¿De dónde venimos? ¿De dónde vamos? Eso está hecho. El problema es el mientras estamos aquí. Ahora mismo no estamos en terreno celestial. Entonces Pablo dice, ¿no sabéis que lo que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? ¿Qué quiere decir eso? Que la muerte de Cristo es como si tú y yo hubiéramos muerto también, para Dios. Pero igual que Cristo resucitó, nosotros también resucitaremos con Él. El submarino. ¿Que el submarino está debajo del agua? Pues nosotros estamos debajo del agua. ¿Que el submarino sale fuera del agua? Nosotros también. Esa es la obra de Dios en Cristo.
que la muerte de Cristo es como si fuera tu muerte y su resurrección como si fuera la tuya. ¿Hasta aquí se entiende bien? Ahora, dice el capítulo 6:5, dice, porque fuimos plantados. Otras traducciones dicen unidos juntamente con él en la semejanza de su muerte, y así también lo seremos en su resurrección. Ahora, ¿qué pasa con esto? Que en el día a día, ¿qué significa estar en Cristo? A nivel espiritual lo acabamos de dejar claro, y esto casi no te compromete a mucho. Pero ahora vamos a ver en el día a día qué significa estar en el submarino. ¿Qué pasa si tú en un submarino debajo del agua te da por abrir la escotilla o te da por abrir cualquier compuerta y estás debajo del agua? Y cuanto más la abras, más agua entra dentro hasta que puedes hasta morir. Eso es lo que pasa a los que estamos en Cristo Jesús si en este mundo vivimos como nos da la gana. Conforme, si, conforme vamos viviendo en este mundo, yo voy cometiendo pecados delante de Dios, igual que lo que veíamos antes, Segunda de Reyes, es como si fuéramos dejando grietas. Y por esas grietas se va colando el agua. Se va colando el agua y se va colando el agua. Y sí, a nivel espiritual está todo hecho. Pero si yo permito que entre mucha agua dentro del submarino, si yo permito que en mi vida haya una grieta por aquí, otra por allí, otra por aquí, y voy pecando y viviendo como me da la gana, Dios va a permitir que yo me lleve esas consecuencias. Y las consecuencias de mis pecados, en función de los que sean y lo que Dios decrete o como Dios me quiera discipular y disciplinar a mí, serán unas u otras. Pero pueden venir consecuencias en forma de enfermedades, pueden venir en consecuencias en forma de que mi vida ya no es como pudiera haber sido, pueden venir consecuencias en cuanto a familiares, pueden venir consecuencias incluso de fallecer. Y esto está en 1 Corintios 11 y no me lo estoy inventando. Entonces, ¿qué significa estar en Cristo en el plano terrenal? Que hay que andar como Él anduvo, que tengo que seguir sus pasos, su actitud y su vida en mi vida física aquí. Jesús estuvo dispuesto, obedeciendo al Padre, a padecer lo que sea, pero él dijo, de obedecer al Padre en todo, pasara lo que pasara, incluso si tenía que dar su vida. ¿Qué significa estar en Cristo en esta vida presente, en este mundo físico? Que tú y yo, por obedecer al Padre, igual que hizo el Señor Jesús, tenemos que estar apegados a Él en todas las cosas, pase lo que pase. Y el día, esa es la parte que nos corresponde a nosotros. Y eso significa morir con Cristo. Porque Cristo no solamente, entendeme lo que quiero decir, Cristo no solamente murió el 14 de Aviv que falleció en una cruz. Cristo llevó una vida de muerte en el sentido de negarse a sí mismo siempre. ¿Cuántas cosas pidió Jesús para sí mismo al Padre? Una y no se le dio. Si es posible, pase de mí esta copa. No tenía donde vivir. Cuando digo no tenía donde vivir, no tenía casa propia estable en un sitio. No se dedicó a vivir para sí. Hasta sus propios amigos le abandonaron. Es decir, la vida de Cristo fue una vida de muerte en el sentido de negación a sí mismo constante. ¿Qué significa estar en Cristo nosotros en este mundo físico? Negarnos a nosotros mismos. Eso es ser discípulo de Cristo. Y si hay que dar la vida por Él, la damos. ¿Por qué? Porque el proceso completo Dios lo garantiza. Igual que Él resucitó a Cristo, Dios dice, yo te resucitaré a ti. Pero mientras estamos ahora en este cuerpo, estar en Cristo significa negarnos. Como quiero ir rápido, permitidme que vaya avanzando con otros temas, aunque este ya daría para hablar un buen rato, ¿verdad? Fijaos, el capítulo 6, 1 o 2, dice algo que Pablo va a repetir varias veces.
Si porque yo he sido rescatado en Cristo, esa es la gracia. Ahora, ¿qué pasa? Que porque ya he sido salvo, ahora puedo vivir como me dé la gana. Eso no tiene ningún sentido. ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? Dice, en ninguna manera. Porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo vamos a vivir aún en él? Ahora yo quiero decirte algo que pocas veces he oído predicar nunca. ¿Qué significa morir al pecado? Para que ya estoy viendo que no me va a dar tiempo a compartirlo todo, pero quiero dejar cosas prácticas, hermano. Morir al pecado, en el sentido espiritual lo tenemos claro, que la cruz de Cristo significó el pago de muerte por nuestros pecados delante de Dios. Ahí no hay discusión alguna. Perfecto. Pero ¿qué significa morir al pecado en el día a día, aquí, ahora, para ti y para mí? ¿Qué significa morir al pecado? Te lo voy a poner con un ejemplo. Si tú le dices a una persona, espero que no se lo digas a una persona, pero tú dices, para mí has muerto, es fuerte, ¿eh? ¿Qué significa eso? Que para ti no existe, que la vas a ignorar, que no le vas a hacer caso, que no la vas a seguir, que no te vas a vincular a ella. Si tú le dices a una persona, para mí has muerto, le estás diciendo eso. Pues, ¿qué significa decirle al pecado, he muerto para ti, tú para mí no? Y eso es práctico. Y Pablo, un poco más adelante, luego os digo el versículo, va a decir, consideraos muertos al pecado. Entonces, ¿qué es práctico en el mundo físico? ¿Qué significa morir al pecado? Que te consideres que no existes para él. Y eso es un trabajo de aquí, mental. Ahora entendéis por qué empecé diciendo lo que dije. ¿Y cómo se mata algo? ¿O cómo puede ser muerto para algo? Dejándolo de alimentar. Si algo no come, eso se muere. Algo que vive. El pecado, tenemos que hacer una labor de dos cosas con él en nuestra vida. Primero, el trabajo interno y mental de ignorarlo. Y ya cada uno trate de aplicar eso. ¿Cómo ignoro yo el pecado? No metiéndolo a través de mis ojos, no metiéndolo a través de mis oídos, no juntándome con personas que están pecando en la medida de lo posible, no regocijándome en el pecado dentro de mí. Esas son las vías por las que normalmente ibas trabajando en tu corazón. Cuando uno dice no al pecado, no me vinculo con él, eso es considerarte muerto al pecado. Y eso es una forma práctica de estar en Cristo, porque Cristo murió al pecado en el sentido de que no había nada de pecado en él. Y se nos pide que tratemos de vivir así. Y la otra cosa es no alimentar la carne. Este cuerpo caído que yo tengo, si yo le alimento, le doy alimento, no me estoy refiriendo ahora mismo a las papas fritas, ¿eh? Pero si yo no alimento la carne, es más difícil que el pecado que vive en este cuerpo tenga fuerza. ¿Qué cosas alimentan al pecado en nuestro cuerpo? Malas conversaciones, ver cosas que no debo ver, cosas que salen de mi propio corazón que debo cortar en seco. Esa es la forma práctica de lidiar con el pecado y la forma evidente de que estamos en Cristo, en este mundo físico. Pero generalmente nos gusta coger la parte espiritual, la que Dios ha hecho en Cristo Jesús, nos quedamos en esa, pero oye, hay un precio que pagar aquí. Hay un precio que pagar aquí. No es vivir como a mí me dé la gana. Por eso, ¿cuánto tiempo llevo, hermano? 18 minutos. Tengo que terminar de 2 a 5 minutos como mucho. En el versículo 10, fijaos que dice, porque en cuanto murió, está refiriéndose a Cristo. Dice, al pecado murió una vez por todas. Cristo fue hecho pecado por nosotros de una vez por todas. Perfecto. Ahora, ¿cómo aplico yo eso a mi vida si yo quiero ser como Cristo? Que si tú y yo le hemos dicho al Señor, quiero vivir para ti y he muerto al pecado, no quiero seguir el pecado,
que sea de una vez y para siempre, hermano. Yo no puedo, ahora peco, ahora no peco, ahora llevo una rachita de que estoy pecando y me dejo y ahora vuelvo. Eso no es morir al pecado de una vez y para siempre, que fue lo que hizo el Señor Jesús. Se necesita una estabilidad. Si le hemos dicho sí al Señor Jesucristo y al pecado le decimos muera al pecado, no quiero tener nada que ver con el pecado, las cosas que le desagradan a Dios no quiero que tengan cabida en mí, que sea estable, igual que lo que Cristo hizo, una vez y para siempre. Dice, el pecado nos enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Y esto se vuelve a decir también. Hermano, ¿qué cosa más malinterpretada a lo largo de tanto tiempo por muchos cristianos? Muchos entienden no estar bajo la ley, lo entienden como si eso significa estar por encima de la ley. Es decir, todo lo contrario. Como si no estar bajo la ley significa hago lo que a mí me parezca y no es una excusa para el libertinaje. Estar bajo la ley significa estar bajo la condena de la ley. Eso significa estar bajo la ley. Y lo que ha hecho Cristo, y esa es la gracia de Cristo, es que la sentencia que la ley nos daba a todos, y no solamente individual, sino también corporativa, porque tanto Israel como Judá estaban bajo sentencia, por eso Cristo nació bajo la ley para poder rescatar en él a todos los que se injerten en él. Pero bueno, eso es otro tema. Pero nacer bajo la ley es nacer bajo el peso de la ley y bajo condena de la ley. Y la gracia significa que Cristo te ha quitado esa condena. Entonces, ¿qué sentido tiene si Cristo me quita una condena de la ley que yo coja y vuelva a hacer las mismas cosas para la cual me quitaron la condena? No tiene ningún sentido. No tiene ningún sentido. A nivel espiritual ya está todo hecho. Por tanto, no hay condena, no hay nada que pueda pasar porque está todo garantizado. Pero a nivel de este mundo donde tú y yo vivimos, ahí hace falta hacer patente esa realidad espiritual. Yo no puedo predicar el Evangelio a nadie si mi vida es totalmente contraria al Evangelio. Entonces son cosas prácticas. Y lo último para terminar, al final el versículo 18 dice, libertados del pecado, vinisteis a ser siervos de la justicia. Y un poco antes ha dicho que se es esclavo a quien se le obedece. Y dice, el pecado no se enseñoreará de vosotros porque no estáis bajo la ley. Fíjate, está hablando del pecado tomando señorío de ti y de mí. Aquí tenemos dos posibilidades. O Cristo es el Señor o el pecado es el Señor. No sé si me explico. Y Pablo está haciendo esa dicotomía. ¿Siervo de la justicia o siervos del pecado? Si tú has sido rescatado por Cristo Jesús es porque tu corazón dice, yo quiero vivir para Él. Yo quiero ser como Él es. Por tanto, si el pecado se enseñorea de mi vida, estoy demostrando que Jesucristo no es mi Señor, sino el pecado y la carne. Esta es la lucha que se está planteando aquí. ¿Quién es el Señor de tu vida? ¿El pecado o Cristo? Si tú me dices, no, Cristo, estupendo, entonces no podemos. ¿Cómo se va a enseñorear el pecado de mí? ¿Cómo voy a pecar? ¿Cómo voy a seguir pecando si ese no es mi Señor? Si mi Señor es Cristo. Y luego explica, dice, acordaos, ¿qué frutos teníais de aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis? ¿Para qué pecar? ¿Cuál es el fruto de hacer las cosas que Dios no quiere? Te enredan, trae problemas de muchos tipos. Y te dice, considera, ¿no es mejor el fruto de la justicia, que eso estar en Cristo? Que por cierto, dice que es la obediencia, obedecer a la justicia. Es que esto no tiene más vuelta de hoja, hermano. Es obedecer o no obedecer. Cristo te ha salvado, pero ahora ¿le obedecemos o no le obedecemos? Si no le obedecemos,
estamos sujetándonos al pecado como Señor. Si le obedecemos a Cristo, estamos sujetándonos a Cristo como Señor, ni más ni menos. Es sencillo en ese sentido, porque la paga del pecado es muerte, pero el regalo de Dios en Cristo Jesús es vida eterna. Lo que Dios quiere, hermanos, es que todos los que estamos en Cristo y hemos sido rescatados por Él, ese mientras estamos aquí, demostremos con nuestra propia vida que el que manda no es el pecado en nosotros, sino Cristo. Mientras estemos en esta carne, yo no estoy diciendo que somos perfectos en todas las cosas. Podemos equivocarnos, podemos accidentalmente meter la pata, todos lo hacemos. Pero Pablo habla de enseñorearse el pecado de nosotros. Cuando te dejas, cuando ya hay muchas grietas, hay un momento en que el pecado está tomando control de las cosas que haces, de lo que piensas, de tus decisiones, y hay un momento en que la vida ya se te condiciona toda por culpa del pecado. Y lo que Pablo dice es que, ¿pero por qué? Si un día dijimos, tú no eres mi Señor, pecado, sino Cristo, ¿por qué nos vamos a enredar con Él? Tú eres esclavo de a quien obedeces. Así que tenemos dos opciones. Obedecemos al pecado u obedecemos al Señor Jesucristo. Y eso es ser siervo de la justicia. ¿Qué merecerá más la pena? ¿Qué merecerá más la pena? Muy bien, hermano. Paco,